Gracias, hermanos queridos, por permitirme estar aquí con mi esposa. Todo el ministerio que el Señor nos ha permitido desarrollar, que ha sido mencionado, sin duda mi esposa es una parte importante en este ministerio. Hermanos queridos, ¿cuánto tiempo dispongo? ¿10 minutos? Ya. Yo soy corto de vista, no veo bien la hora, así que usted me hace señas con la mano. Está bien, hermano. Quiero compartir algunas ideas de la palabra del Señor en cuanto a las responsabilidades que un pastor debe tener para con su iglesia y la iglesia para con el pastor. En 1 Corintios capítulo 11, el verso 1, el apóstol Pablo dice a la iglesia en Corintio: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esta primera cosa el apóstol Pablo está mencionándola en el capítulo 4 de la carta a los Corintios y también lo está mencionando en el libro de Filipenses. Sed imitadores de mí. Y cuando uno empieza a ver el contexto en el cual está diciendo esta frase, está hablando no de un aspecto particular, sino en términos generales, de toda la vida. Aún dice el apóstol Pablo: yo en todas las cosas procuro agradar a los demás. Si comer va a ser tropiezo para otro, yo me abstengo de aquello. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia en Corintios, y lo tomamos como un primer punto esta mañana: el pastor tiene que ser un modelo. La iglesia necesita tener a alguien visible que sea una inspiración para ellos. Y un pastor se supone que es un hombre apartado por el Señor para este ministerio tan importante en la vida de una iglesia local, que la iglesia necesita ver en la vida cotidiana, en lo público y en lo privado, de un pastor, que él sea un modelo, que él sea un ejemplo. Y muchos pastores lamentablemente caen de este desafío, de esta tarea, de esta responsabilidad de ser un modelo. Y muchos pastores, en términos generales, en la vida de la iglesia, en el mundo entero, han sido un tropiezo, un obstáculo para la congregación. Por lo tanto, Ricardo, es importante que tú seas un verdadero modelo. La iglesia necesita ver en carne propia qué es un cristiano. ¿Qué es un cristiano que ama al Señor? ¿Qué es un cristiano que teme al Señor? ¿Qué es un cristiano que está comprometido con el Señor? ¿Qué es un cristiano que obedece a la palabra? Tiene que mirarte a ti, tú tienes que ser el ejemplo. No tiene que decir: no me miren a mí, vean lo que dice la Biblia. No, el apóstol Pablo se pone como ejemplo, pero no un ejemplo humano, porque él dice: yo soy imitador de Cristo. Por lo tanto, el primer punto, es importante que tú, más allá del conocimiento que puedas entregar a la iglesia, que es importante, seas un buen referente. Que no seas un tropiezo para ningún hermano en tu estilo de vida, en tu actuar, en tu forma de ser, en tu valor, en tu moral, en tu ética, cómo gobiernas tu vida personal, cómo luchas contra el pecado, cómo luchas contra la tentación. Tú tienes que ser un referente. La gente tiene que ver en ti a Cristo encarnado. Tiene que ver en ti la palabra impresa en tu vida, en tu conducta. Porque si tú no eres así, un modelo para ellos, lo que tú enseñas desde el púlpito, que va a ser una verdad, pero va a restarle valor, porque ellos van a decir: no lo entiendo. Él me dice una verdad que no la veo en su vida. Que ellos siempre puedan ver en ti que lo que tú dices y enseñas y aconsejas, lo vives. Y eso significa luchar continuamente contigo mismo. Mirarte al espejo continuamente contigo mismo respecto de tu ministerio espiritual. Y de ese punto de vista también, que tú seas un hombre visionario. La iglesia va a tener expectativa de lo que el Señor quiere hacer en esta congregación a través de tu vida, y tú tienes que ser un hombre con visión, un hombre que lucha, un hombre que sueña, un hombre que tiene expectativa y que la transmite a la iglesia. Eso es sumamente importante, porque la Biblia dice que sin visión el pueblo perece.
Esta iglesia podría estancarse todo el resto de la vida hasta que el Señor venga, o podría ser una iglesia que sueña, una iglesia que vibra con lo que tú expones. Tienes que tener visión y eso viene de parte del Señor. ¿Qué es lo que tiene Dios para con esta iglesia? Lo va a hacer a través de tu vida. Él va a poner en ti esta visión. Él va a poner en ti estos desafíos. Una visión dinámica, una visión que esté en concordancia con los planes del Señor. Eso es sumamente importante. Y comprometer a esta iglesia. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en capítulo 5, la primera carta, verso 17, los ancianos que gobiernen bien. Esa es una responsabilidad también tuya. El trabajo, y tú lo has mencionado, de gobernar la iglesia, indica involucrar a la iglesia, dirigirla en las actividades. Ellos verán en ti el modelo, ellos verán en ti el hombre que está impregnando este ánimo, esta fuerza del Señor. Un buen administrador de la obra del Señor. Guiar el camino de los distintos ministerios que hoy tienen y que mañana el Señor va a poner en el corazón de ustedes. Hoy pueden tener 5 o 6 ministerios, pero quizás Dios quiera hacer con ustedes 20 ministerios. Y eso va a ser revelado a través de tu vida. Y por lo tanto tú tienes que ser un buen administrador. Llevar a la iglesia al desafío. Llevar a la iglesia a ir más allá. Automáticamente, por ser un pastor, como dice aquí, gobernar bien significa que te coloca por sobre la congregación, en el sentido de llevarla a los nuevos desafíos. Debes instruir, lo has mencionado, instruir a cada persona. Cada persona en esta iglesia ha sido puesta en el cuerpo para una función en particular. Ningún hermano de esta iglesia tiene que ser un espectador. Cada creyente es una persona que va a cumplir un ministerio, grande o pequeño, pero importante en el plan de Dios. Y eso Dios va a revelarlo a tu vida, donde puede encajar cada uno de los hermanos y hermanas de esta congregación, que hoy están, que mañana se le añadido a la iglesia. Dios va a revelar ese plan a través de tu vida. Por lo tanto, continuamente tienes que estar teniendo esta visión, esta pasión por que cada creyente no sea una persona, un espectador en la iglesia, sino un actor importante. Y eso, sin duda, desafía a buscar mucho del Señor. Porque no es algo que lo leemos en un libro, eso es algo que Dios va a inspirar en tu corazón, que es lo que va a ser la función de cada uno de los hermanos de esta iglesia en esta congregación local. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4, verso 14, ten cuidado de ti mismo. Eso es sumamente importante. Ten cuidado de ti mismo. Yo creo que un pastor todos los días tiene que estar escaneándose espiritualmente. Tiene que meterse a esa máquina de escáner que revela dónde hay áreas en mi vida donde yo necesito mejorar y avanzar. El hecho de ser un pastor no significa que somos una persona perfecta. Necesitamos mejorar todos los días. Tengo el caso de un pastor que conozco muy cercano. Me comuniqué anteayer con él y él me dice, todavía estoy luchando, tengo mucha rabia en mi corazón con mi esposa. Y él salió del ministerio por un problema personal en su matrimonio. Y yo digo, ¿cómo puede ser un hombre, un siervo de Dios, tener eso en su corazón sabiendo lo que la Biblia dice? Pero hay que considerar lo que dice Pablo aquí. Ten cuidado de ti mismo, tu vida, cada aspecto de tu vida. ¿Cuántos pastores hoy día están saliendo del ministerio en el mundo entero por problemas netamente personales? Porque se olvidaron de este consejo de la palabra del Señor. Cuidarse a sí mismo, evaluarse a sí mismo, escanearse a sí mismo, analizarse a sí mismo en qué área yo estoy fallando y qué es lo que tengo que hacer para vencer esa dificultad y no quedar en el camino del ministerio. Muchos pastores están fuera del ministerio, no porque sobran pastores, es simplemente porque quizás se olvidaron de esto. Entonces, Ricardo, una responsabilidad que tú tienes para contigo mismo es mirarte a ti mismo todos los días. Que no hayan
motivaciones ajenas al ministerio que te permiten a ti seguir aquí en la obra del Señor. Hay pastores hoy día que pueden estar usando el ministerio para hacerse un nombre, para competir con otros. ¿Quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién es más famoso? Y se han olvidado de que nosotros somos siervos de Dios y el nombre de Cristo es el que tiene que estar por sobre cualquier otro nombre. La gloria del Señor es lo que importa, pero si no te miras a ti mismo, si te envaneces por el avance y el crecimiento de la obra de Dios, quizás puede en lo profundo del corazón estar anidándose otros motivos, intereses económicos, fama y aún dominio sobre las personas. Es decir, yo soy el pastor de iglesia, si no le gusta a usted, busque otra iglesia. No eres el dueño de la iglesia, tú no has derramado ni una gota de sangre por esta iglesia. Ni yo tampoco. Cristo la derramó. Y la iglesia es de Cristo. Por lo tanto, la motivación que puede desviarme del propósito original por el cual Dios me ha puesto aquí, la voy a corregir a medida que tú estés mirándote continuamente a ti mismo. Y corregir aquello, si no es la motivación por la cual te puso aquí el Señor, corregir aquello para no ir por un camino equivocado que no honra ni glorifica al Señor. Primera de Pedro capítulo 5, versos 2 y 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. No como teniendo señorío son los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El apóstol Pedro está advirtiéndonos miles de años antes que la actitud de apacentar y cuidar a la iglesia no debe ser por distintas motivaciones que están fuera del plan perfecto de Dios. La ambición puede ser, proviene de sentirme quizás inconforme con lo que soy, con lo que tengo, vivir en pos de conseguir lo que quiero y uso el ministerio para eso. Pedro está diciendo que algunos pastores en la iglesia usan el ministerio para aprovecharse y ser tiranos en la iglesia. Y eso pasa. Hay iglesias donde la gente en Chile, por lo menos he conocido casos, tiene una necesidad y que hablar con el pastor, tiene que ir y pedir una audiencia, tiene que pedir una cita con el pastor. El pastor está 24 horas cada día al servicio de la obra del Señor. El pastor está 24 horas, no importa si es feriado, no importa si es tu cumpleaños, no importa lo que sea, tú eres un hombre que tienes que apacentar y cuidar el rebaño, la grey de Dios, cuidar de ella. Y somos tiranos cuando nosotros no pensamos en el prójimo. Somos tiranos cuando hablamos sin prudencia. Somos tiranos cuando no respetamos el pensamiento del hermano o de la hermana. E imponemos nuestro pensamiento, nuestra idea, nuestro criterio. Somos tiranos cuando no somos capaces de ver que cada hermano es una persona importante que va a permitir que la obra de Dios avance junto a mí como siervo de Dios. Apacentar la grey de Dios no es la iglesia tuya. Es la iglesia del Señor que Él compró con su sangre. Y tú y yo y cada pastor estamos llamados para cuidar de ella. Esa es una de tus responsabilidades. Hay una ilustración que me llamó mucho la atención de un pastor que quería visitar Israel y fue allí, iba en un carro por un campo y de repente ve a un hombre que va golpeando a un rebaño de ovejas. Y él dijo, yo lo que he aprendido de la Biblia es que el pastor cuida el rebaño. Entonces le dijo al chofer del carro, párese un momentito porque quiero conversar con esa persona. Entonces dice, bueno, en lo que yo he aprendido en la Biblia es que un pastor tiene que cuidar del rebaño. Y yo veo que usted está golpeando con palos al rebaño.
Y el hombre dice, yo no soy el pastor, soy el carnicero. Entonces, nunca, Ricardo, hagas el ministerio como una obligación. Porque la iglesia me paga. Porque Dios me puso aquí. Disfruta el ministerio. Llorarás, por cierto. Sufrirás, por cierto. Tendrás frustración, por cierto, pero que nunca sea otra motivación de hacer el trabajo en la obra de Dios por obligación. Tal como tú decías, que el amor sea lo que prime en la discrepancia. Si en algún momento determinado esta iglesia tiene que describir quién eres tú para ellos, a mí me gustaría en lo personal que la gente diga, mi pastor me ama. No que diga, mi pastor es un hombre que domina la palabra de Dios en griego, en alemán, en italiano. No, que la gente diga, mi pastor me ama. Porque eso es lo que la gente necesita. Cada una de estas ovejas tiene una lucha continua, día tras día en el mundo. El enemigo va a luchar por aplastar, por desanimar, por desalentar. El enemigo va a poner la duda, a sembrar duda en el corazón de la oveja, en la prueba, en la dificultad. Y cuando el pastor no empatiza con ellos en eso y exige y demanda de ellos, entonces van a decir, no entiendo. Mi pastor no me comprende, mi pastor no está en mis zapatos, mi pastor no se está poniendo en mi lugar. Que la iglesia pueda decir, sí, el pastor Ricardo me ama. No tengo duda de eso. Y cuando hay ese amor que está siendo una característica en tu vida, este pasaje de Pedro no será problema para ti, porque vas a apacentar con ternura, con cuidado al rebaño que Dios te ha puesto para ministrar. Que sea una forma alegre y gozosa de poder servir al Señor. Queridos hermanos, a la iglesia también quiero compartirles en Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice la palabra del Señor, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo creo que es una responsabilidad, no sé si es el primer lugar, pero yo por lo menos considero que esta es una responsabilidad sumamente importante de ustedes como iglesia en cuanto a obedecer al pastor. Ahora, no es una obediencia como el papá y la mamá que manda al niño y le da una orden y el niño tiene que ir sin expresar si le gusta o no le gusta. No estoy hablando de eso, porque esa es una orden, es una imposición. La obediencia tiene que ver con una responsabilidad. Si mi pastor está preocupado de mí, si mi pastor ha buscado en oración el consejo que yo necesito, si mi pastor está dando 100% de sí para orientarme y aconsejarme, yo tengo una responsabilidad de obedecer. Ahora, esa obediencia no es a ciegas. Esa obediencia es una obediencia que tiene de dejarse persuadir. El pastor está preocupado de mi vida. El pastor no es una persona que se involucra en mi vida porque se le ocurre involucrarse. El pastor tiene la responsabilidad delante del Señor de velar por mi vida y por lo tanto eso yo no puedo dejarlo pasar por alto. Para valorar este consejo de la palabra del Señor. Implica reconocer que es el ungido de Dios. Reconocer que es la persona que va a dar cuenta por mi vida. Yo puedo hablar y pedir consejo a miles de personas en mi vida, pero a ninguno de ellos la Biblia dice que Dios le va a pedir cuenta. Al pastor sí le dice. Por lo tanto, esto es una responsabilidad. Si usted no atiende, no escucha, no valora el consejo de su pastor y obedece, hermano querido, ya tiene un problema también con el Señor. Porque el Señor es que está diciendo, obedece a tu pastor. Sujétate a él. Porque no va a actuar el pastor Ricardo por propio impulso. Lo que se le ocurre decir. Quizás va a decir, hermano, hermana, mira, juntémonos otro día porque tengo que buscar del Señor sabiduría para el consejo que tú necesitas. No va a decirlo a tonta y a loca lo que se le ocurre primero. Va a buscar del Señor porque sabe que tu consejo puede marcar el futuro
puede ser un desastre o un éxito en la vida de ese hombre o mujer de la iglesia local. Entonces, iglesia, una primera responsabilidad que usted tiene es obedecer al pastor. ¿Por qué? Pues como dice la palabra del Señor allí, porque velan por vuestras almas. Velar significa estar sin dormir. Mientras te duerme, el pastor está despierto, por así decirlo de alguna manera. Está desvelado porque hay una preocupación. Entonces, es importante entender que esta obediencia implica que el pastor está preocupado, está pensando, está orando. Usted no sabe cuánto tiempo está doblando su rodilla delante del Señor para buscar claridad respecto al consejo. Él está preocupado. Hermano querido, hermana querida, el pastor predicará y por supuesto en la predicación, allí va el consejo de la palabra del Señor. El pastor dará el consejo en una conversación personal. Y quiero decirle por la experiencia que yo tengo en el ministerio pastoral que muchos hermanos y hermanas en la vida que yo conozco habrían evitado llorar y fracasar si hubieran hecho caso del consejo. De eso estoy seguro, que muchos hermanos en mi vida ministerial han tenido grandes derrotas en su vida porque no escuchaban el consejo. Entró por un oído y salió por el otro. No valoraron. Porque a veces la oveja quiere escuchar de su pastor lo que ellos quieren escuchar. Que el pastor le diga lo que usted quiere. Lo que en el fondo está buscando usted de su pastor es que confirme lo que está en su corazón, la idea que usted tiene. Y el pastor no está para congraciarse con usted. El pastor está para decir lo que Dios dice a través de su palabra. Y la respuesta para usted. Entonces es importante considerar esto, que el pastor necesita que usted tenga esta primera responsabilidad, atender mucho al consejo y obedecer lo que el siervo de Dios ponga en su corazón. Y muchos fracasos y muchas lágrimas se van a evitar si hay esa obediencia. El capítulo 13 de Hebreos, verso 18, dice también una segunda responsabilidad: orad por nosotros. En la iglesia donde yo fui pastor por 20 años, pedí a mis hermanos un regalo. Y el regalo era que todos los días, cada hermano de esta iglesia local, todos los días, pudiera invertir 1 minuto en oración por mí. Ese siempre fue mi regalo que les pedí a los hermanos. Sale barato, ¿no? No cuesta nada. No hay que tener plata para orar. 1 minuto, poco tiempo. Pero si aquí son 50, son 100 personas que oran 1 minuto por su pastor todos los días, es más de 1 hora que ustedes están bañando en oración al siervo de Dios en distintos aspectos de su vida. Y por eso Pablo está diciendo aquí, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que ese siervo de Dios pueda mantenerse en santidad. Para que ese siervo pueda ser librado de tentaciones, porque también tienen lucha, también tienen pruebas, también son tentados. El enemigo trabaja porque si logra derribar a un siervo de Dios, una iglesia va a ser afectada. Entonces, hermanos queridos, creo que es importante que ustedes estén orando continuamente por su pastor. El peligro del poder, como ya hemos mencionado anteriormente, hay tentaciones. ¿Quién controla al pastor? No hay alguien que lo controle. El pastor es la autoridad máxima que Dios ha puesto en la iglesia, pero ¿quién está sobre él? Para ver cómo ocupa su tiempo, cuáles son sus entretenciones, qué está pasando por su mente, cuáles son las tentaciones que el enemigo está utilizando para sacarlo del camino. No sabemos. Sí sabemos que los siervos de Dios también tienen tentaciones. Yo no tengo tentaciones solamente cuando estoy durmiendo. Cuando estoy despierto ya empieza la lucha, la batalla, en distintos aspectos. Entonces es importante, hermano querido, que todos los días usted esté orando porque hay peligros a los que el pastor se somete. Hay momentos difíciles. Hay donde el pastor se siente abatido, se siente acongojado, se siente que la carga es mucha. Y si la iglesia ora, ese siervo puede volver a recuperar ese ánimo, esa fuerza en su vida espiritual. Pero también, como él dijo,
Él es el hombre ideal para ustedes. Eso es lo que ustedes piensan hasta este momento. Pero después van a empezar a darse cuenta que tiene sus fallas. Pero oren por él. Oren por él. En el libro de los Hechos nos relata la palabra del Señor que Pablo y otro siervo de Dios sanaron a un enfermo cojo de nacimiento. Y eso fue tan impactante el testimonio que había un grupo de paganos que quisieron ofrecer sacrificio. Porque dijeron, son dioses estos que han venido aquí, porque esto es imposible que lo haga el hombre. Y entonces quisieron adorarle, quisieron rendirle culto. Y ellos dijeron, no, esto no puede ser. Pero hay pastores que a veces el ego es atacado por el enemigo y se sienten autosuficientes. Y reciben la adoración, reciben el halago, reciben este ataque del enemigo, llegar a sentirse dueño de la congregación, llegar a sentirse que pueden controlar y abusar de la iglesia. Entonces creo que es importante, hermanos queridos, que ustedes oren por su pastor todos los días. Inviertan un poquito tiempo en su vida en oración. No olvidar que el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 5, verso 8, dijo, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los pastores están incluidos también allí. Si logra sacar del ministerio a un pastor, muchos van a ser afectados y dañados en su vida espiritual. Por lo tanto, ore por su pastor. Es velar por la salud espiritual de su pastor. Apóyelo, respételo, reconozca su trabajo, pero no lo adore. Nosotros decimos en Chile tirarle flores como halagarlo. No lo halague porque eso es peligroso. Dé gracias a Dios por él. Estimúlelo. Tercera responsabilidad, 1 Timoteo capítulo 5, verso 18, dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Para cada uno de ustedes es difícil y una lucha continua el poder cubrir su presupuesto familiar. Y a veces se hace imposible poder llegar al fin de mes y poder cubrir necesidades que ustedes tienen. Los pastores también, les pasa lo mismo. A menos que ustedes como iglesia tengan algún sistema que podría ser quizás le entregan al pastor terminado este culto, un documento que le permite ir al supermercado y mostrarlo, y los dueños del supermercado dicen, lleve toda la mercadería que usted quiera, es gratis. O cuando va al centro médico, muestra ese carnet que usted le entregan, todo es gratis. O va a la bencinera para cargar combustible, muestra ese carnet y dice, es gratis. ¿Ustedes tienen esa fórmula? No conozco ninguna iglesia que entregue un documento, un certificado que le permite al pastor. Entonces no existe eso. También tienen necesidades. El respeto de la congregación por su pastor puede significar, hermanos queridos, un liderazgo exitoso o un liderazgo de amargura en un pastor. Cuando la iglesia no cubre las necesidades del siervo de Dios. Es sumamente importante que ustedes tengan una preocupación por suplir las necesidades en forma honrosa. No digo que esté viviendo en opulencia, estoy hablando de necesidades. No, el pastor no diga, qué pena, la iglesia no se preocupa de mí. Él puede decir, gracias Señor, porque es una iglesia que se preocupa de mis necesidades. Una iglesia pidió al Señor que le diera un pastor pobre y humilde, y la iglesia dijo, Señor, tú lo haces humilde porque tú eres el único que puede hacerlo y nosotros vamos a hacerlo pobre. Debemos de un pastor ideal. No, un pastor tiene que vivir, sus hijos tienen que reconocer que sus necesidades básicas pueden ser suplidas porque hay una iglesia que se preocupa de, como dice la palabra, no poner un bozal al buey que trilla, porque también él tiene necesidades que cubrir. Y la cuarta responsabilidad y última, Filipenses capítulo 2, versículo 20,
Dice Pablo a esa iglesia, hablando de Timoteo, dice pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo está hablando de un hombre, dice, ese es un hombre que tiene un interés por los demás. Quiero tomarlo en el sentido de que los pastores también lloran. Hay un libro que su título es así. Los pastores también lloran. También son humanos. También de repente están desanimados. También están preocupados. También están tristes. También se sienten a veces débiles espiritualmente. Se sienten sin fuerza. Y hermanos queridos, creo que es importante que ustedes puedan preocuparse de esta parte del pastor también. También se desalientan, también se abaten. También necesita que le levanten los brazos en algún momento determinado. Es importante que usted pueda preguntarle a él, pastor, ¿y cómo está? Pastor, lo noto triste, lo noto preocupado. Es humano. Yo perdí a mi esposa anterior en Cuba. Allí murió ella, hace 24 años atrás. Y yo llegué a mi iglesia local y seguí siendo el pastor de la iglesia. Sin tomar un día de descanso, sin tomar un día para vivir mi duelo, seguí y nunca en la iglesia alguien me dijo, pastor, ¿cómo está? ¿Por qué? Porque vieron a ese siervo siempre adelante haciendo el ministerio. Y pensaron, bueno, es un siervo de Dios y Dios sana su herida, Dios le consuela, él está contento, él está feliz, no hay tristeza. Eso fue una imagen equivocada. ¿Por qué? Porque faltó alguien que dijera, pastor, esta etapa en la que usted está viviendo es difícil, necesita vivir su duelo, siéntese, tómese su tiempo, descanse. Nunca nadie me dijo, por ignorancia, por supuesto, y yo también por ignorancia. Entonces, hermanos queridos, lo cuento como una experiencia triste para mí. El pastor va a tener lucha, también va a tener desaliento. Manifiéstele su amor, manifiéstele su preocupación, manifiéstele su compañía, su apoyo. Pregúntele, pastor, lo noto preocupado. Y que él pueda decir, yo soy un hombre mortal como todos los demás, también me entristezco, también me desaliento, también tengo preocupación. También soy débil en mi fe. Y que encuentre aquí un hombro en el cual apoyarse y llorar, donde él pueda abrir su corazón y encontrar que ahí tiene hermanos y hermanas que van a orar por él, que van a adentrarse en su vida, en su corazón. No lo vea como un hombre súper espiritual que no se desanima, no se desalienta. Pablo está diciendo, no encontré en la iglesia a ninguna persona que tuviera un interés genuino por ustedes. Cada uno, dice Pablo allí, a continuación, cada uno busca lo suyo propio. Que haya muchos hombres como Timoteo en esta iglesia y mujeres como él que puedan decir, el pastor Ricardo, tengo hermanos que se interesan por mí en el sentido de la parte humana, que van allí y me invitan a tomar un té, no porque quieren conversar conmigo, simplemente por hacerme un cariño, algo así. Es súper importante, hermanos queridos, considerar esta responsabilidad. Pastor, iglesia, son responsabilidades básicas, elementales, son consejos bíblicos. Si ambos van cumpliendo esto que Dios demanda en su palabra, podrán ser una iglesia que va a ir adelante, va a trabajar en armonía. Pero si nos salimos de alguna de estas orientaciones, hay precio que se paga, hay dificultades que vamos a tener y las consecuencias vamos a tener que asumirlas. La palabra de Dios ha sido dada para obedecerla, no para tomarla como una opción frente a otras opciones que yo manejo. No, la palabra de Dios está trazada y fuera de eso no hay más. Por lo tanto, iglesia y pastor, el Señor bendiga su vida, cumplan su responsabilidad para que esta obra sea bendecida en grande manera. Oramos al Señor. Dios eterno y Padre, lleno de misericordia, le alabo en esta mañana, Señor, en esta oportunidad que nos permite como iglesia local tener esta respuesta suya. Un pastor, una iglesia. Señor, hay responsabilidades que cada uno de nosotros tiene indicadas por usted.
Y oro, Dios amado, que usted bendiga a cada uno de mis hermanos y el pastor y su familia, para que esta iglesia pueda expandir el Evangelio de Cristo, que sea la respuesta a la problemática de tantas personas que viven sin Cristo, que están vacíos, que están cautivos por el pecado. Oro que esta iglesia, Señor, tenga una linda relación, pastor-iglesia, haya el respeto, la consideración, que su palabra prime por sobre la amistad personal, que los principios de su palabra, Señor, sean los que prevalezcan para guiar este rebaño, dé al pastor Ricardo esta visión potente, grande, Señor, para que esta iglesia alcance un nombre para su gloria, que esta iglesia tenga también, Señor, un lugar propio donde su casa de oración sea levantada, dedicada y consagrada para que el Evangelio allí sea predicado. Señor, bendiga a cada miembro de esta iglesia también, Señor, para empoderarse de esta responsabilidad que cada uno tiene. Que ninguno de mis hermanos sea un espectador de lo que usted hace, sino sea un actor, una persona que sienta día tras día y tenga la convicción que la obra avanza porque usted está utilizando a cada uno de los hermanos y hermanas. Bendígale en medio de las discrepancias, donde su Espíritu Santo pueda llevarle prontamente a la conciliación para que la obra de Dios no se detenga. Guarde y cuide para su gloria esta relación de pastor y oveja. Lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es su fidelidad, grande es su fidelidad, grande es su fidelidad. Damos gracias al Señor porque su fidelidad ha sido grande para con nosotros. Ustedes y nosotros como familia vemos la fidelidad de Dios. Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Señor, gracias por este tiempo precioso, donde, Señor, tú has sido el centro, porque todo lo que ha ocurrido, todo lo que has hecho y todo lo que harás,
Señor, Dios, es lo que tú haces. Todo, Señor, tenemos que reconocer que si hay algo, Padre Celestial, que tenemos que reconocer en todo este proceso y en todo lo que hemos vivido, Dios, Señor, hemos visto tu mano y solo tú has movido las cosas, Señor, porque tú mereces la honra y la gloria siempre. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.